luchador de vieja data del abuso. Me ha alegrado mucho saludarlo y verlo acá al compañero Gustavo Triana. Uy, usted me adelantó la presentación, un gran líder que tiene Colombia, no Excelente. solo del abuso, hoy es el secretario, cabe el título secretario general o secretario solamente de dignidad y compromiso. Bien, quiero registrar públicamente mi admiración por todo lo que significa Gustavo Tebra para esta sociedad. Un hombre leal, firme y transparente. Fue nuestro profesor en la U. Todavía es profesor nuestro. ¿Profesor en la USA? Claro, de Gustavo le aprendimos mucho en la USO. ¿Qué le aprendió usted a Gustavo? Muchas cosas, actividad sindical, actividad política, temas de actualidad, política petrolera, el ABC del dirigente sindical cuando llega uno al abuso, porque es un tema muy complejo de desarrollar, como quiera que el abuso es un sindicato que tiene cobertura nacional y obviamente que para eso hay que aprender y qué bien que hayamos tenido profesores como Gustavo Trena. Y cabe la pregunta, además de la bienvenida y el reconocimiento, ¿cuál es el ABC de un líder sindical? Para No, Gustavo. primero, gracias a César pues por estos reconocimientos, pero todo en la casa del abuso, realmente somos formados en ese sindicato. Mi escuela es la USO y mi escuela es Barranca Bermeja, es Uy, qué una lindo eso. ciudad bien llamada roja y nacionalista, es una ciudad que enseña mucho en la lucha, en la democracia. Y el ABC, no creo que la uso, tiene una cosa del ABC, el nacionalismo y ser un sindicato ligado a la gente, no un sindicato separado de la población, un sindicato con entronque en la población, con entronque en el interés nacional y algo muy bonito que yo creo que ojalá se siga conservando, es un sindicato en donde las diferencias se respetan y es capaz de llegar a acuerdos en medio de la diversidad y es capaz de aplicar que por encima de todo esté el estatuto, el interés nacional, el interés de los trabajadores y las ideas luchan hasta que la idea correcta se imponga. Qué bien, reconocimiento a Gustavo Triana. Pero ¿por qué Barranca, tan importante en la historia de este país, no ha sacado líderes propios? Siempre cuando uno habla de un líder de Barranca, no, ese es de Bucaramanga, ese es de otra parte. Yo me acuerdo que desde niño, el primer líder así importante que yo conocí en Barranca fue el Mocho Rangel, Rafael Rangel Gómez, y no era de Barranca, ¿no? De San Vicente. De San Vicente. Después, ¿qué líder? No, Serpa no nació en Barranca, que es un líder histórico que se relacionó con Barranca. Y el caso presente, usted no nació en Barranca, Gustavo tampoco es de Barranca, ¿no? No, yo soy del sur de Santander, de la querida provincia de Vélez. Vélez, la provincia de Vélez, más, ¿cómo se dice? Más torcido que la iglesia de Vélez, no, más, No, más más, atravesado. más qué, Atravesado. más que la atravesado que iglesia la de provincia. Vélez. Ahora, si tiene esa iglesia atravesada, a usted nació, ¿y por qué llega usted a Barranca, Gustavo? Yo creo que metámonos con la historia de la USO. La USO no tiene dirigentes de Barranca porque la USO es un enclave y es como todos los enclaves mineros o los enclaves petroleros, un sitio en donde la presencia de esa riqueza natural es la que atrae la población y Barranca es un crisol de todas las provincias de Colombia, de todos los que dentro de Colombia se desplazaron allá. Hay gente del Valle, del Tolima, de Antioquia, preponderantemente de la costa porque era más fácil llegar por el río Magdalena. Pero como todos los enclaves petroleros, son un imán para la mano de obra, un imán para la inversión, un imán para los profesionales. Y por eso muchos nos formamos allá, nos realizamos allá, tenemos el liderazgo de allá, pero eso no hace que seamos extraños. Barranca es nuestra segunda casa. Está en nuestro corazón. Sí tienen tres vertientes muy marcadas. La costeña a través del río, la antioqueña que llega en el ferrocarril y la santanderiana, lógicamente, pero paradójicamente no es tan poderosa la santanderiana como las otras dos, siendo que Barranca. Se demoraron en hacer esa autopista Barranca Bermeja, Bucaramanga, ¿cuántos años? Además, cabe referenciar que Barranca Bermeja fue corregimiento de San Sí, Vicente señor, del así Chuy, se inicia. mi tierra natal. Sí, solo tiene Cuando se empieza a desarrollar la industria después de 1918, Barranca Bermeja adquiere vida propia, se convierte en municipio y San Vicente paradójicamente termina rezagado. Esos 52 kilómetros que separan a Barranca Bermeja
de San Vicente de Chucurí no los han pavimentado. Es No una me diga. deuda social que tiene la industria con el departamento. Pasaba por una de las fincas nuestras, pasaba por Miraflores y por otra La Hermosa. Que eso queda, siempre uno cuando habla de esa finca, no, eso se vendió. El kilómetro 13 de la vía Barranca-San Vicente. Entonces uno, y era la vía que llevaba también a Bucaramanga. Esos campos petroleros de Sabana de Torres, Peroles, La Fortuna, Tesoro, esos son campos que pertenecen a San Vicente de Chucurí. No me diga. Seguimos aportando riqueza. Kilómetro 13, que ahí al frente de la finca está una entrada de ahí a Ecopetrol, al frente del kilómetro 13. Era la finca de la familia Miraflores, pegada a La Hermosa. Todo eso se le vendió, después Bellavista, después, uy, qué historias de Barranca. Sí, Barranca tiene solo 100 años como municipio. 100 años cumplió ya como municipio la Barranca Bermeja del Alba. Cierro la lista aquí de invitados a este programa. Está el doctor Luis Manuel Ríos Parra, abogado que nos colabora. Gracias, doctor Beck. Muy gentil por esta invitación en la celebración de los 100 años de la USO. Y como ellos muy bien han dicho acá, felicitarlos por esa labor social de la USO, porque no solamente es sindicalismo, ustedes son unos adalides de esas labores sociales que desarrollan no solamente en Santander, sino en muchos puntos de Colombia. De verdad que felicitaciones por eso. Gracias por venir. Y también está William Rojas, que hace parte de la organización del programa. William. Un saludo, maestro Adolfo, y un saludo a los miembros de la mesa, así como a las personas que ahí se van conectando. Bueno, vamos a la historia del abuso. ¿Cómo nace el abuso? Bueno, creo que la gracia de esta reunión es hablar del abuso no para Barranca y Santander como tratamos de arrancar en el programa. La USO tiene importancia es para el movimiento sindical colombiano y para el movimiento sindical en América Latina. La USO nace en la década del 20 y desde que nace no solo nace como un movimiento reivindicativo, como un movimiento que por supuesto lo primero que hace es ocuparse de las condiciones de trabajo y de vida de los obreros de la Tropical Oil Company, sino que ya 6 o 7 años después la USO participa de manera decidida en los congresos nacionales obreros que impulsó María Cano, Raúl Eduardo Maecha, Ignacio Torres Giraldo, y que dan nacimiento al primer partido de izquierda, al primer partido revolucionario en Colombia, con inspiración pues en las doctrinas y en el movimiento obrero internacional, que es el Partido Socialista Revolucionario de Colombia. Ese partido nace como una de las conclusiones de las 2 o 3 primeras conferencias o congresos nacionales obreros e inspira a los obreros petroleros en un salto cualitativo en política, y es no solo pedir por sus reivindicaciones económicas, sino que ya a principios de siglo la USO se plantea la nacionalización del petróleo y la necesidad de tener una empresa estatal que se ocupe de explotar este importante recurso natural. Pero como fundador de la USO hay que hablar del señor Maecha. Raúl Eduardo Maecha es un dirigente, un activista político tolimense que se desplaza a Barranca, que en su inspiración por la lucha política nacionalista, democrática, inspirado por el movimiento obrero internacional, ve que el río Magdalena es lo clave en la política en Colombia y en la economía. Es por el río Magdalena que entran las importaciones, que salen las exportaciones, y luego es en la ribera del Magdalena que se descubren los yacimientos petroleros más importantes, los de Barranca, los de Puerto Boyacá, los del Difícil en el Magdalena, los de Sicuco en Bolívar, y ve la importancia del río, que además el río también va paralelo al primer ferrocarril colombiano, que no es un ferrocarril con fines de pasajeros, es el ferrocarril bananero, es un ferrocarril que se construye por interés de la United Fruity de movilizar más rápido la producción bananera de Aracataca al puerto de embarque en Santa Marta. Sí, pero no llegaba a Barranca en ese momento. No, es que está construido no para el progreso de Colombia, sino para sacar el banano rápido. Aquí, las bananeras. Más sobre esa historia, sobre el nacimiento del abuso, César. En síntesis, la USO se ha caracterizado por ser un sindicato que ha construido derechos y soberanía nacional.
Hemos construido derechos, y digo hemos construido, pues lo refiero institucionalmente, porque hay que hacer un reconocimiento a esa generación de dirigentes. No llegamos aquí y encontramos las cosas hechas de manera fortuita. Esto tiene todo un proceso, un centenario de luchas en el que en principio el sindicato o los trabajadores de la mano de Raúl Eduardo y los diferentes luchadores se caracterizaron por confrontar esas políticas agresivas de una multinacional. La Tropical Oil Company, que pertenecía al grupo Rockefeller y que estaba explotando los contratos o el contrato de la concesión de mares. La USO ha construido derechos, ha construido también con participación de las comunidades mejores condiciones de vida para el entorno, pero es muy importante referir la gesta más importante de la USO en toda su historia. En 1948, en una huelga nacionalista, al gobierno conservador de la época se le obliga a no continuar prorrogando la concesión de mares, y entonces nace la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol el 25 de agosto de 1951. Hemos hecho a lo largo de la historia 25 huelgas, muchas de ellas reivindicativas, pero también huelgas por la defensa de la soberanía nacional. La última huelga que se recuerde por efectos de defensa del patrimonio público se hizo en el año 2004, una huelga que se hace contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como quiera que un año atrás venía de liquidar a Telecom y nos dijeron, señores de la USO, en ese momento nos advierten, señores de la USO, con Ecopetrol va a ocurrir lo mismo que ocurrió con Telecom. Hicimos una huelga a pesar de la arremetida contra los trabajadores. Bueno, aquí estamos vivos, estamos participando en política y en defensa de derechos y de soberanía nacional. Es una consigna pues que son unos principios a los que no renuncia esta organización sindical, independientemente que las personas seamos accidentales, asumamos una responsabilidad, hay que preservar ese legado. La USO es la madre de Ecopetrol. Por supuesto, lo decimos con total tranquilidad y absoluta responsabilidad. Me acuerdo que para la gente de Barranca era la Troco, la Tropical Oil. ¿Eso desaparece que en el 49? No, en la misma, en 1951 es la reversión De mares. la concesión la concesión de mares, que es propiedad de la Tropical Oil Company, a la empresa recién creada que es Ecopetrol, y luego revierte más tarde la refinería. Primero revirtieron los campos y la refinería revierte en la década del 60. Pero en general, como lo narró César, esa batalla nacional empieza en Barranca, pero después se ha extendido por todo el país. La USO ha dado un sinnúmero de batallas y en contravía de lo que han pensado los gobernantes del país históricamente, se le pudo con la lucha a los trabajadores de las regiones, de personalidades democráticas como Montaña Cuéllar y otros, aportarle a Ecopetrol los campos que las compañías estaban a punto de finiquitar su contrato. Entonces, en lugar de revertir en lugar de prorrogar esos contratos o traspasárselos a otra multinacional, la USO dio una batalla larga por lo que se llamó las reversiones, porque esos contratos, en lugar de prorrogarse, fueran alimentando a Ecopetrol, y Ecopetrol es eso, el resultado de las reversiones de contratos que fenecieron de concesión y asociación, más también fue con personalidades democráticas como Mario Galán Gómez, con muchos dirigentes importantes y regionales que apoyaron que Ecopetrol no solo recibiera los campos que revertían de los contratos fenecidos, sino que también Ecopetrol por su cuenta explorara, por su cuenta buscara crudo, y la fórmula de las reversiones más la búsqueda propia de Ecopetrol, que se demostró que sí podía explorar, que sí podía buscar petróleo y gas, hicieron que la empresa pues sea lo que es hoy. Tiene la inmensa mayoría de la participación en la producción petrolera nacional. Es una empresa que, a pesar de los enviones neoliberales
que hemos sufrido en los últimos 30 años de todos los intentos de privatización, hoy se mantiene mayoritariamente estatal. Es determinante en la balanza comercial del país, es determinante en el Producto Interno Bruto, en los ingresos corrientes de la nación, y hoy nos da autosuficiencia en petróleo y en gas, y eso es muy significativo para el bienestar de la población y para la economía del país. ¿Quién construye la refinería? ¿La Troco? ¿La Tropical? La refinería, claro, la construye la Tropical, era la que tenía la concesión de mares y la explotación de los campos, y por supuesto que construye los alambiques, que hoy son hoy representan la refinería más grande del país, capacidad nominal de carga 252.000 barriles diarios, en promedio carga 230.000, y la segunda refinería más grande es la refinería de Cartagena. ¿Cuántas veces se ha ampliado esa refinería? Se han hecho varias ampliaciones, a tal punto pues que hoy es la refinería más grande. Una lucha reciente fue la pelea por la modernización de la refinería de Barrancabermeja. Al fin no se hizo. Nosotros seguimos insistiendo en que es necesario hacer las inversiones de acuerdo a las demandas operativas que requiere la transición energética y la generación de combustibles limpios. Es una batalla constante del sindicato, pero la refinería es el complejo que actualmente tenemos gracias a las modernizaciones por las cuales ha luchado sistemáticamente la uso. Pero esa modernización que se quedó en veremos no solo afectó a la industria petrolera de Barrancabermeja, sino al país en general. Plata que prácticamente dicen que se la comió el robo de Reficar. No, vamos también aquí como en la línea que muy bien ha marcado César desde esta conversación. Cada paso de avance de la industria petrolera ha sido de la mano con la lucha de los trabajadores. El sindicato, en una política amplia, además de alianza con otros sindicatos, con políticos, con autoridades locales, con académicos, ha peleado porque esa industria se fortalezca. Y del alambique de la Tropical Oil Company se saltó a las unidades de craqueo catalítico en la década del 60, luego se saltó a la gran ampliación de la unidad de balance en 1977, y posteriormente nuevas modernizaciones como la incorporación de nuevas unidades de craqueo catalítico, de limpieza de los combustibles, de mejorarle la calidad a los combustibles, y esta que ha relatado César, que es supremamente importante, que se llama modernización y optimización de la refinería Barranca, que antes que ampliar el volumen, la capacidad de carga, lo que tiene como objetivo es limpiar los combustibles, producir unos combustibles más limpios, más amables con el ambiente, que nos pondrían pues a la vanguardia en el país e incluso en exportaciones. Eso se ha aplazado es por negligencia de los gobiernos. Todos han dicho que sí, hacen campaña de que la van a modernizar, y han estado pues es más con la intención de que esa refinería vaya quedando obsoleta, y se sienten más cómodos importando que abasteciendo al país. Todos los políticos de Barranca, de Santander, la USO a la cabeza, hasta la Iglesia Católica ha ayudado a reivindicar la necesidad de modernizar esa refinería por la economía, por el medio ambiente, y porque Barranca, Santander y el Magdalena Medio se merecen que esa inversión se haga. Y la USO ha estado a la cabeza, y de seguro que seguirá a la cabeza reclamando este asunto. Pero se quedó en veremos, y parte del problema social que vive Barrancabermeja, cantidad de inversiones, gente que compró, que construyó edificios, que arrendar, que almacenes, que camionetas y todo, tiene que ver con esa modernización que se quedó en veremos. La Cámara de Comercio, en una presentación que hizo, estimó que las inversiones que se hicieron por parte de los comerciantes y empresarios superaron los 280.000 millones de pesos. Hoteles, infraestructura, pequeña, mediana empresa, y finalmente no hubo el proyecto de modernización, y eso por supuesto generó una crisis económica muy fuerte en Barranca.
Pero además de esa crisis hay un tema estructural que yo creo que es importante referenciar en la historia petrolera de Colombia. Hace 105 años, desde 1918 que nace la industria petrolera en Colombia, se viene sacando crudo. Y si nosotros hacemos una sumatoria, así en cuentas de servilleta, si uno suma lo que ha aportado el corregimiento del centro, Lizama, Sabana de Torres, Casabe, Cantagallo, nosotros perfectamente superamos los 3.500 millones de barriles, aportándole al país. Sin embargo, el desarrollo social, la fuente de empleo, las economías alternativas, las vías, no tenemos siquiera un hospital de cuarto nivel, no corresponden a la riqueza que se le ha aportado al país. En consecuencia, nosotros consideramos que a eso hay que darle una mirada diferente a propósito de un tema que no hemos comentado, pero creo que lo vamos a tocar, y el que tiene que ver con la transición energética. Ya vamos a tocar eso, ya vamos a tocar ese tema que es clave, porque hoy hay que reconocer que han debilitado la empresa, han debilitado a Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa fuerte, es una empresa robusta, y por eso la defendemos sin ambajes. Pero la han debilitado. Pues Ecopetrol se debilita, pues si uno lo mira en términos cuantitativos, la empresa es robusta, pero en cuanto a ser una empresa de control 100% del Estado, claro, la empresa perdió fortaleza porque la empresa se volvió una empresa de economía mixta. Hoy está en manos del Estado el 88.5% y el resto está en manos de accionistas, ¿cierto? Ahora, ¿nosotros qué consideramos? La empresa hay que seguirla defendiendo, no podemos permitir que se debilite. Es la empresa que garantiza la autosoberanía energética, el abastecimiento energético del país, es la empresa que refina, es la empresa que transporta, y por lo tanto eso amerita pues dar una discusión de fondo de lo que significa la empresa para el país, además de lo que significa en términos económicos. Ahora el 30 de marzo se va a hacer la asamblea de accionistas y al país, con toda seguridad, le estaremos entregando al gobierno nacional para que haga política pública, más o menos, por efectos de dividendos, 25 billones de pesos. Es decir, mucho más que una reforma tributaria. En consecuencia, hay que seguir defendiendo a la empresa. ¿Por qué ni Barrancabermeja ni el país reciben los beneficios de esa riqueza petrolera que tenemos? Bueno, en términos sociales, hay un pasivo con los territorios, no solamente con Barrancabermeja, con todas las zonas petroleras del país. Y debiera ser una política pública hacer un ejercicio incluyente. Y tal vez es muy oportuno comentar que el sindicato está promoviendo en el marco de este gobierno, en el marco de la transición energética, una transición socioeconómica. Es muy importante que se entienda que todos los trabajadores y toda la mano de obra no va a caber en la industria. Es decir, la industria no va a dar cupo para todos, ¿ya? Entonces es importante formar mano de obra en otras especialidades de acuerdo a la vocación de los territorios para generar economías alternativas. Hay que industrializar al país. La riqueza petrolera no solamente es producir y exportar, debe dársele una mirada diferente. ¿Usted está de acuerdo con la transición energética? Por supuesto, estamos de acuerdo. ¿Eso no significa el debilitamiento de Ecopetrol? Estamos de acuerdo con la transición energética sin que Ecopetrol pierda su naturaleza. Ecopetrol debe seguir sacando petróleo y seguir sacando gas, y ahora podemos mirar las Y estadísticas. póngame ese trompo en la uña. ¿Cómo lograr esa transición sin que Ecopetrol pierda su naturaleza? Los dos procesos no son excluyentes, son complementarios. ¿Cómo? Los recursos que se requieren para la transición energética son cuantiosos. Y si le decimos al gobierno, y si le decimos al Congreso que presente un proyecto de ley para hacer 2 reformas tributarias o una reforma tributaria para destinar esos recursos a hacer la transición, eso es impopular. Los recursos que requieren la transición los debe aportar la misma industria del petróleo y gas. Pero me quedo con la pregunta. Bueno, la transición energética es un asunto, pues, de hecho, aceptado ya universalmente, que la humanidad tiene que ir prescindiendo de los combustibles de origen fósil y yendo a energías más limpias. Lo que pasa es que las transiciones tienen que ser planeadas, programadas, sin saltos al vacío, e indiscutiblemente Ecopetrol tiene que ser la empresa que va a liderar esa transición, sobre la base de que se fortalezca
sobre la base de que Ecopetrol tenga desarrollos que le sigan permitiendo crecer, descubrir suficiente crudo y gas, procesarlo, sacarle la mayor rentabilidad a esa producción y con esos recursos ir dando los pasos que se requieren hacia energías más limpias. Es un exabrupto plantear que se deje de buscar, de explorar petróleo y gas. Es un exabrupto decir que nosotros vamos a prescindir de un día para otro del petróleo y gas. En ninguna parte del mundo se está planteando así, ni va a ser así. Y aún después de que Ecopetrol logre avances y el país logre avances en sustitución de los hidrocarburos como combustibles, como fuentes de energía, nosotros vamos a seguir necesitando petróleo para la petroquímica, para los fertilizantes. César mencionó ahora algo muy clave, es que si nosotros lográramos que Ecopetrol se desarrollara al máximo, modernizara sus refinerías, tuviera desarrollos petroquímicos, que nosotros autoabasteciéramos al país de fertilizantes, la desgracia o la penuria que están viviendo todos los productores agropecuarios nacionales producto de la guerra Rusia-Ucrania y de la agresión de la OTAN a Rusia, que está sacando del mercado no solo producción agrícola, sino estos son los dos principales proveedores mundiales de fertilizantes y particularmente nosotros. Si Colombia fuera autosuficiente en fertilizantes, porque tiene las materias primas, no estarían los campesinos en esta penuria de haber pasado de un bulto de abono de 110.000 pesos a 210.000 pesos en la actualidad. Luego, la transición se necesita, la transición tiene que ser planeada y Ecopetrol debe jugar un papel protagónico en esa transición, no dejando de producir, sino produciendo, fortaleciendo la economía del país y dando los pasos que en tecnología se requieren para sustituir esa energía de origen fósil. Excúseme, Gustavo, eso que usted señala está muy bien enfocado, lo que dice César, pero eso no coincide con el proyecto, con lo que señala ni el presidente Petro ni su ministra de Minas. Mira, esto es de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Las estadísticas son más elocuentes a veces que las palabras. Nosotros tenemos reservas de gas para 10 años, tenemos reservas de crudo para 8 años y las reservas están también amarradas al precio internacional del crudo, es decir, las reservas pueden ser para 6 o para 5 años dependiendo del precio internacional. Y Gustavo sabe bastante de eso porque nos daba política petrolera en la uso. Del gas, ¿qué pasa con el gas? Del gas se provee el 65% de la industria. 10,5 millones de hogares en Colombia cocinan con gas natural, 3,5 millones con gas de cilindro, gas de pipeta. Si no hay gas en Colombia, si no desarrollamos la provincia gasífera, por ejemplo, del Mar Caribe, el 52% del gas lo suministra el Piedemonte Llanero. Si no hay gas, tenemos que importarlo. Vea, Ecopetrol en noviembre, cuando hizo la reparación de una planta en el Piedemonte, tuvo que importar el gas y las tarifas fueron 5 veces superior. Entonces imaginémonos en Colombia comprando cilindros de gas que valen 80.000 a 400.000 pesos. La gente no se va a morir de hambre, la gente va a cocinar con leña. Entonces no va a haber transición energética en la vía de tener combustibles más limpios, menos emisiones de gases de efecto invernadero. En consecuencia, cuando digo que esto es de sentido común, el país, independientemente del tipo de gobierno o del esquema de gobierno que esté al frente de los designios del país, se requiere seguir buscando gas y se requiere seguir buscando crudo para garantizar el autoabastecimiento energético. El 100% de las cargas de la refinería de Barrancabermeja son cargas nacionales. Si no tenemos crudo para cargar esa refinería, nos vamos a ver un dilema: o nos importan crudo o nos importan los refinados. Nos van a importar los refinados y eso tendría una consecuencia supremamente contraproducente, negativa para el país. En consecuencia, debemos seguir garantizando la autosuficiencia energética y paralelamente trabajar en la transición. Eso lo entiendo muy bien. Tiene todo el asidero del mundo, pero eso va para la ministra de Minas y para el presidente, que no coincide con ese que ustedes me expresan en este programa. Estamos todos de acuerdo de que la transición energética debe ser progresiva. Sin embargo, una cosa es la realidad, una cosa es el ser, otra cosa es el deber ser. Usted como presidente de la USO
o cuál es la posición oficial de la USO frente a las políticas petroleras del actual presidente de Colombia de querer, y lo ha manifestado infinidad de veces, trancar la exploración y la explotación petrolera. Es que el presidente es Petro. Nosotros, y usted, las cifras que dice sobre el PIB y todo eso, es cierto. El abastecimiento petrolero hacia el futuro, eso es cierto. Pero la política petrolera es diferente y el presidente se llama Gustavo Petro. Si usted me pide de forma sintética, Claro. precisar cuál es la postura ¿Cuál es la nuestra, posición de la USO? hay que Usted seguir, como presidente. hay que seguir garantizando la autosuficiencia energética, hay que seguir explorando, explotando y hay que seguir perforando, hay que buscar petróleo, buscar gas para garantizar la autosuficiencia energética. Es una decisión férrea frente a una política diferente del gobierno. Es contundente. Y paralelamente trabajar en la transición energética. Nosotros son procesos complementarios, no excluyentes. Correcto. Pero muy claro, esa es la frase del programa. Perfecto. Y no coincide con lo que expresan en foros internacionales y a nivel interno ni el presidente ni la ministra de Minas. Sin embargo, hay un aspecto muy importante y es que el presidente, perdóname la expresión, hace lo que se le da la gana. Entonces, ¿qué sucede? No, es que es muy importante plantearlo, porque es que dentro de las políticas que actuales mantiene la misma ministra que dice que no va a hacer más exploración, es muy importante explicarle a las personas que si no se hace exploración, no se sabe cómo se va a trabajar. Y peor aún, dentro de los planes de desarrollo, ojo a lo que voy a decir, ni siquiera hay un nombramiento donde se especifique qué se va a hacer y cómo se va a articular ese proceso. Ahí es donde uno dice qué va a hacer entonces la USO. Excúseme, el presidente es Petro, no le ponga Claro, no le ponga la frase que hace lo que quiere. ¿Quién debe asumir la posición? No, como pero el tal de presidente es defensa? Petro y él Claro. guía la línea, por eso Pero estamos entonces, ¿qué va a hacer el Pero movimiento tiene que sindical escuchar al respecto? A ver, yo no es en esta reunión, yo he saludado antes la posición de la Junta Directiva Nacional de la USO, particularmente la de César Loza, que ya en distintos medios de comunicación ha expresado que la posición institucional del sindicato es que le sirve al país, lo necesita el país, no se debe parar la firma de nuevos contratos de exploración de crudo y gas. Y que, ante todo, como lo acaba de señalar acá en este programa César, el país debe preocuparse de la autosuficiencia de petróleo y gas, porque de eso depende que Ecopetrol pueda tener músculo financiero para incursionar en transición energética y el país también, y de eso depende también pues que como ya se ha dicho en la reunión, la transición sea una cuestión programada, sistemática, que no vaya a golpear ni la economía del país ni el bienestar de la población, pero que además los recursos que se demanda incursionar en energías más limpias pues tengan de dónde proveerse, y indiscutiblemente la industria del petróleo es eso. Hasta ahora, tengamos en cuenta esto, Ecopetrol ha sido debilitada particularmente del 2014 para acá. Es decir, esta cuestión de no explorar, entre el 2010 y el 2014 el país logró perforar más o menos un promedio de 120 pozos por año exploratorios. Del 2014 para acá hemos venido en una caída supremamente irresponsable, peligrosa. Hemos caído a 21 pozos en el 2014, a 25 en el 2016, a solo 18 pozos en el 2021. Hay una leve recuperación el año pasado, el 2022, a 68 pozos, pero es para decir esto. Las intenciones de debilitar la empresa y volvernos importadores de gas vienen de tiempo atrás. De hecho, Duque dejó firmado un contrato para montar una planta descompresadora de gas para bajarla, el gas comprimido, el gas licuado natural que se importa, volverlo nuevamente gas para meterlo por los gasoductos nacionales en Buenaventura, con esa intención de importar de Estados Unidos, que es gas de fracking, o importar gas del Perú. ¿Por qué? Porque este nivel de exploración venía dando muestras de que el país puede ir al desabastecimiento. ¿Qué toca hacer con la situación actual? Hay que buscar más gas.
Para buscar más gas hay que firmar nuevos contratos. La relación de éxito de Colombia es baja. Nosotros, de cada 100 pozos que se perforen, solo 15, 16, y en el mejor momento el 18 resultan exitosos, positivos. Luego, no se puede bajar la cifra de perforación siquiera de 100, 120 al año. Hay que firmar más contratos, hay que perforar, hay que atraer más inversión extranjera para eso, no parar de ninguna manera, y en eso el sindicato tiene toda la razón. Los colombianos debemos rodear al abuso en esa petición, en esa solicitud, pero además lo está haciendo todo el mundo. Europa está planificando la sustitución y la transición de manera gradual y por ahora garantizando su energía, porque una cosa, ¿cómo se llama?, traumática en esto de sustituir es lo que le está pasando a Alemania. En este conflicto en que se involucró con Rusia, en Alemania están tumbando selva ante la escasez de gas por este conflicto con Rusia. Sí. Entonces, no puede ser un salto al vacío lo que se ve en Colombia. Hay que seguir buscando petróleo y firmando nuevos contratos. Y el sindicato en eso no tiene reproche alguno hasta el momento. Mensaje muy claro para el gobierno actual, mensaje muy claro. Bueno, nosotros consideramos en lo relacionado con política energética, estamos de acuerdo, hay que hacer la transición de forma responsable y esa transición tiene que involucrar a todos los actores, a los sindicatos, a los trabajadores, comunidades, organizaciones sociales, empresarios y obviamente que esto debe recoger todos los intereses. La transición no es solamente montar granjas solares para prender bombillos, tiene que ser una transición socioeconómica. ¿Qué va a pasar en la próxima asamblea? De accionistas de Ecopetrol. Sí. El sindicato va a asistir, particularmente voy a asistir, tengo una acción y me da derecho a participar. Esa acción no es para volverme rico ni millonario pues con las utilidades, pero tácticamente, estratégicamente, pues me permite ir a la asamblea. Voy a plantear, pues, a nombre del sindicato, la importancia del fortalecimiento de la empresa, del fortalecimiento de la industria, que los recursos que produce Ecopetrol deben servir, además de para mejorarle la vida a los trabajadores, que actividades misionales se desempeñen con trabajadores. Muchas gracias. Vamos a plantear. Y por supuesto que esos recursos sirvan para apalancar la transición energética. ¿La tendencia es a la baja de las acciones de Ecopetrol? Esperamos que la tendencia de Ecopetrol con los resultados sea de crecimiento. Pues muy claro la posición del sindicato, con diplomacia incluida, pero muy clara la posición del sindicato. Y el país tiene que entender lo que significa verdaderamente una transición energética, que no es frenando la exploración, no es frenando la independencia que tiene en materia energética este país. Muy clara la posición a pesar de la diplomacia. A pesar de la diplomacia, Gustavito. ¿Frase final? Mi frase final: el gobierno de Gustavo Petro y de la ministra Irena Vélez no deben insistir en este asunto de no firmar nuevos contratos de exploración. Esa situación nos puede conducir a importadores de combustibles y a perder la soberanía energética. Frase final, César. Hay que garantizar la soberanía energética del país. Muy bien. Autosuficientes. Termina el gran debate con Adolfo Beck, 100 años del abuso. Felicitamos a todos los que están vinculados a la Unión Sindical Obrera, a todos los trabajadores de la industria petrolera y del país. 100 años del abuso. Gracias por venir. Sí, la pollera colorada. Recordar que este programa cuenta con el patrocinio de sopas de mamá y postres de la abuela MRG y de Neocentro, el centro comercial con mayor proyección de Bogotá, Colombia. Mi agradecimiento, César, por su participación. Gracias, Gustavo. Gracias, doctor Rivas. Gracias, William Rojas. En la parte técnica, Jorge